Entonces comentábamos que este, muchos problemas se resuelven encontrando la función y entonces luego tenemos que ver cómo utilizamos esa función. Ahora el problema que puede suceder es que se nos planteen dos preguntas muy interesantes. Y si no conocemos la función, o sea, tenemos un conjunto de datos que serán valores de x y f de x, pero no tenemos la función. Eso es muy normal, sobre todo cuando se hace observación, ¿sí? Ahora, y el otro problema que nos puede aparecer es qué sucede si o si la función es muy compleja o analíticamente imposible de usar. ¿Qué hacemos ahí? Y bueno, no conocemos la función, listo, no podemos continuar nuestro trabajo. O si es muy difícil de trabajar, bueno, terminamos ahí nuestro proceso y nos dedicamos a otra cosa. En realidad, ¿sí? Tenemos otras herramientas que podemos utilizar. Y dos de esas herramientas que podemos utilizar son la interpolación y la aproximación. Ambas parten del mismo, de la misma hipótesis que nos puede suceder estas dos cosas. ¿Sí? Y lo que nosotros poseemos, eh, algo que nos muestra que sí poseemos, es un conjunto de datos. ¿Sí? Sí poseemos un conjunto de datos que van a ser de la forma pares ordenados x sub i, f de x sub i. ¿Sí? Eso es lo que nosotros poseemos. Y con eso podemos armar una tabla de datos, ¿sí? Tabulada, por lo menos en dos dimensiones, x e y. X e y. Para cada x tenemos un f de x, para cada x tenemos un f de x. Es verdad, no conocemos la función o la función es muy compleja, pero tenemos esa información. Entonces, ¿qué es lo que plantea acá? Con toda esa información, ¿sí? Nosotros podemos intentar hacer dos cosas. Con una función que sí conocemos, aproximar otra función, ¿sí? Con una función que es sencilla de manejar, fácil de representar, fácil de manipular, podemos intentar aproximar la otra función, aunque sean en diferentes porciones del dominio, en pequeños intervalos. No en toda la forma de la función, pero sí en la parte que me interesa. ¿Se entiende eso? Entonces, si nosotros logramos eso, en ese intervalo, en vez de trabajar con la función compleja, trabajamos con esta función simple, porque los datos que nos devuelven son muy cercanos. ¿Se entiende? O si no conocemos la función, utilizamos esta función más simple para aproximar, teniendo en cuenta los puntos que sí conocemos, y entonces, bueno, nos animamos a trabajar con esa función. En ambos sentidos trabajaría de esa manera. ¿Sí? En eso consiste eh, la aproximación y la interpolación. ¿Y cuál será la diferencia entre la interpolación y la aproximación? Es que en la aproximación ustedes van a tener algo como esto. Que yo lo cerré, lo destruí. La aplicación, parece que sí. Ustedes van a tener algo como esto. ¿Sí? No, voy a poner mejor con Python. Ustedes van a tener un conjunto de puntos, yo lo voy a hacer muy exagerados, un puntito acá, no, mejor este va a ser mejor. ¿Sí? Vamos a utilizar puntos, vamos a tener un punto, ¿por qué no? Ahí está. ¿Sí? Vamos a tener este punto, vamos a tener este otro punto, cosas así. Supongamos que esos son los puntos que tenemos. Este está mal, digamos. Porque
Bueno, supongamos que tenemos esos puntos, ¿sí? O, a ver, ¿puedo hacer un deshacer? No, volvamos a poner los puntos. Paso para que dibuje bien. Podemos tener este punto. Ah, estoy en la goma. Este punto. Estoy en el... Está saliendo mal. Vamos a poner. Y vamos a poner un puntito, otro puntito, otro puntito y otro puntito. Supongamos que nosotros tenemos esa información, ¿sí? En la aproximación, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de hacer es construir una función que estadísticamente pase medio cercana, ¿sí? A todos esos puntos, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Con los métodos que nosotros conocemos. Con la interpolación, ¿sí? Con la interpolación, la función que construimos tiene que pasar por los puntos, sí o sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, en ambas construimos una función que aproxima a la función real conocida o desconocida. Podemos no conocer la función real. Lo que sí conocemos son los puntos, ¿sí? En la interpolación, la función que construimos pasa por los puntos que tenemos como información. Mientras que en la aproximación, no necesariamente, ¿sí? Sacamos una función que estadísticamente hablando está cercana a todos los puntos. ¿Se entiende? Con ambas técnicas, evidentemente, no podemos garantizar que es la función real, pero podemos tratar de garantizar que el error que cometamos sea mínimo. ¿Se entiende entonces la diferencia entre interpolación y aproximación? Espectacular, ¿sí? Entonces, de eso se trata lo que vamos a ver, ¿sí? Fíjense, acá hay una idea, ¿sí? De aproximación, por ejemplo. Fíjense, nuestra función real es esta que está acá punteada, ¿sí? Es la que está punteada. La función es, fíjense, acá aparece, se la ve, esta la función dibujada. 1 sobre x, ¿sí? 1 sobre x, ¿cuál función es de la que está acá? ¿Esta o esta? La de azul. ¿Cuál es? 1 sobre x. ¿No? Ah, le falta más práctica matemática, ¿no? Probaron estudiando de memoria, ¿no? La de azul. La de azul. ¿Sí? Y también deben haber visto el polinomio de Taylor, ¿sí o no? ¿No han visto el polinomio de Taylor? ¿Seguro? ¿Le pregunta al profesor? Bueno, si no han visto el polinomio de Taylor tiene esta forma, esta que se ve acá. ¿Sí? Fíjense, un polinomio de grado 10, ¿sí? Tiene esta forma: 2 menos x más x menos 1 al cuadrado, menos x más 1 al cubo, más x menos 1 al cuadrado. Fíjense qué va pasando. Acá hace más, menos, más, menos, más, menos, y va aumentando la potencia. ¿Lo ven? Esa es la forma del polinomio de Taylor, ¿sí? Con el polinomio de Taylor, si nos centramos en un solo punto, que en este caso sería el punto inicial, ¿sí? Este que está aquí, nos centramos en este puntito que está acá, y vamos definiendo todo el resto del polinomio de Taylor en función a ese punto, ¿sí? Podemos construir esto que está aquí, y fíjense que la idea central es que en este intervalo, se me ha ido, en este intervalo, ahí, fíjense si no estoy aproximando la función 1 sobre x con el polinomio de Taylor. ¿Estoy aproximando o no estoy aproximando? Y estoy aproximando bastante bien. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que con el polinomio de Taylor, nosotros tenemos una idea de cómo aproximamos la función real, ¿sí? Ahora, el polinomio de Taylor tiene diferentes problemas, digamos, ¿sí?
Se puede deducir que la afinidad entre la función indicada con línea continua y su polinomio de Taylor indicado con la línea continua es muy buena en un pequeño entorno alrededor de x sub 0, 1. O sea, desde el punto este, fíjense que acá está x sub 0, ¿no es cierto? Que sería 1. Partimos de ese punto y en un pequeño intervalo, porque fíjense que esto va de 1 a 1,8, ¿sí? En ese pequeño intervalo está aproximando bien la serie de Taylor. No importa si aumentamos más, hacemos más grande el polinomio, es decir, lo hacemos de mayor grado, no vamos a lograr aproximar más. ¿Se entiende? Si partimos del punto 1, 0. ¿Sí? Quizás si partiéramos de este punto, ¿sí? Si partiéramos en este lugar, ya volví a cerrarlo. Háganme acordar que no lo cierra, no ponga finalizar. Si partimos a lo mejor de este punto, aquí, ¿sí? Y construimos la serie de Taylor a partir de ese punto, seguramente a lo mejor obtenemos algo nuevamente como esto. Y entonces en ese pequeño intervalo vamos a volver a aproximar bien. ¿Se entiende? Pero no podemos forzar que tomando este punto, alrededor de este punto, nos aproxime bien en toda o a un amplio intervalo más grande de aproximación, ¿sí? Además, a medida que nosotros vamos generando esto, ¿sí? Claramente lo que nos sucede es que hay mayor error, ¿sí? Porque al hacer más cálculos vamos a obtener mayores errores. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando x menos x sub 0 se hace más grande, el error no aproxima bien, es lo que estamos viendo. Fíjense que esto provocado en gran parte a que los polinomios de Taylor se construyen en base a un único punto, en este caso x sub 0. Por lo tanto, es de esperarse que las aproximaciones sean poco precisas a medida que se alejan del punto x sub 0. ¿Qué es lo que vimos? Alrededor de x sub 0, que era 1, por lo menos hasta 1,8 aproximó bien, pero a medida que nos vamos alejando ya empieza a aproximar mal, y es porque tomamos como base el x sub 0, que en este caso era 1. Bueno, entonces los polinomios de Taylor, que son ampliamente se han utilizado ampliamente al principio, digamos, plantean una idea de aproximación, pero que, digamos, en la práctica resulta más teórica que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué consiste la interpolación. Fíjense que la interpolación nos dice que partimos de una suposición de que tenemos un conjunto de valores x sub 0, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, o sea, n más 1 valores en el eje x, ¿sí? Y también sabemos el correspondiente valor de f de x para todos esos datos, ¿sí? Dicho sea de paso, esta sección de los x sub 0 hasta x sub n se conocen con el nombre, y eso ténganlo muy en cuenta, se conocen con el nombre de soporte, ¿sí? Es el soporte. ¿Qué es el soporte? El conjunto de valores x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, es decir, los diferentes x que nosotros poseemos, ¿sí? Eso se llama soporte. Bien, y conocemos para cada uno de esos x sub i del soporte, conocemos su valor f de x sub i, ¿sí? Esto es muy común y se lo expresa como está acá, ¿sí? De esto, ¿sí? F de i es igual a f de x sub i, ¿sí? F de i es igual a f de x sub i. Entonces lo que nos plantea es que nosotros podemos utilizar los pares de datos x sub i, f de x sub i, para construir
una nueva función llamada f de z, ¿sí? En puntos diferentes a los x sub i, ¿sí? ¿Estamos? Y eso se denomina función interpolante. ¿Qué quiere decir esto que está escrito acá, toda esta parte? Bueno, lo mismo que teníamos hace rato aquí, que decíamos, nosotros lo que tenemos son los diferentes puntos, ¿sí? Con la interpolación, nosotros podemos construir una función que me permita saber o estimar, ¿sí? Ya hice macana, digo, deshacer. No existe el deshacer aquí. Vamos a borrarlo. Ahí está, ¿sí? Lo que nos dice es que nosotros podemos construir una función que me permita estimar para todos los valores que no están que no representan a esos puntitos, a esos pares ordenados, yo podría construir una función, ¿sí? Y eso es donde dice que en esos valores z podemos construir una función que nos va a dar un resultado. Esa función se llama interpolante. ¿Por qué se llama interpolante? Porque si bien estimamos para los valores x que están entre todos los puntos, coincide esto que le decía, en los puntos la función interpolante da el mismo valor que la función real. ¿Se entiende? No sabemos cuánto vale la función en los puntos que están en rojo, pero sabemos que en esos puntos la función interpolante, la que creamos nosotros, coincide. ¿Se entiende? ¿Se entiende todo eso que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, si sucede eso, esta función, la de color verde, se llama función interpolante. ¿Estamos? Bueno, en definitiva, ¿sí? Lo que vamos a hacer es justamente eso. Ahora, tenemos diferentes tipos de interpolación, ¿sí? La más sencilla de todas es la interpolación lineal. Y además, la interpolación lineal, todas las que vamos a ver en esta materia, son funciones interpolantes polinomiales, es decir, aproximamos con un polinomio. ¿Por qué se enseña primero, se suele enseñar primero a aproximar con funciones interpolantes polinomiales? Porque los polinomios son muy sencillos de manejar. Vos sumás dos polinomios, te da otro polinomio. Sacás, derivás un polinomio, obtenés otro polinomio. Encima, derivar polinomios es sencillo, ¿sí? O sea que si vos lo derivás para tratar de buscar los máximos y los mínimos, es sencillo trabajar con polinomios. Y esa era la idea, ¿no? Tratar de utilizar una función interpolante que sea sencilla de manejar, ¿sí? Y como sabemos, los polinomios se van armando según el grado del polinomio. Un polinomio de grado 1 corresponde a un polinomio lineal, a la ecuación lineal, ¿sí? Y para armar un polinomio lineal, ¿cuántos puntos necesitamos? ¿Ah? Por un punto, ¿cuántas funciones pueden pasar? Si yo tengo un solo puntito, ¿cuántas funciones pueden pasar por ese punto? Infinitas funciones. Si tengo dos puntos, una sola. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, con dos puntos podemos construir un único polinomio que va a ser un polinomio lineal. ¿Sí? Y eso es lo que está expresado acá. Fíjense, tenemos la ecuación real, la función real es y igual a f de x, es la que está de color rojo, ¿sí? Y conocemos los siguientes puntos. Fíjense. Conocemos el punto A, otra vez me va a salir cualquier cosa. Ahí no. Conocemos el punto A y conocemos el punto E, ¿sí? Conocemos el punto E. Y queremos estimar cuánto vale la función en el punto D, ¿sí? En realidad, más que en el punto D, voy a borrarlo aquí. Queremos saber para un valor x cualquiera entre x sub 1 y x sub 2, a ver cuál va a ser su valor y. ¿Se entiende? Para cualquier valor x
entre x sub 1 y x sub 2, ¿sí? A ver cuánto va a valer su función, ¿sí? Cuando la aproximamos con el polinomio lineal. ¿Se puede ver eso? ¿Se entiende? Yo tengo x sub 1, para ese valor es y sub 1, y eso representa el punto A. Para x sub 2 tengo su valor y sub 2, eso representa el punto E. Estoy buscando saber para un x cualquiera que está en el rango, en el intervalo entre x sub 1 y x sub 2, cuánto vale la función, ¿sí? Como esta función y no la conozco, ¿qué es lo que puedo hacer? Utilizar un polinomio lineal, una recta que se ve ahí, que es una línea, quizás no se la ve, pero es una recta de color verde. Si no se la ve, igual ahora se la dibujo. Esa recta, ¿sí? Esta recta es una función lineal, ¿sí? Y entonces no aproximo para la función real, porque no la conozco, pero sí el punto D significa que para ese x obtuve un y, pero utilizando como función el polinomio r de x, que es el que se ve acá. ¿Lo ven? R de x. ¿Estamos? ¿Se ve eso? Bueno, ¿cómo es la forma de una ecuación lineal? No me digan que eso no lo vieron ¿Ah? Exactamente. La forma genérica sería, vamos a ponerlo por acá, sería, bueno, como dice el compañero, mx más b, más b, ¿sí? Más b. Esa sería la función lineal, ¿sí o no? Y acá lo que no conocemos es ni b ni m, ¿sí? ¿Se entiende? Porque lo que nosotros tenemos es una tablita. Nosotros lo que tenemos, por ejemplo, es esto. Tenemos, recuerden, la función no la conocemos. Tenemos un x y tenemos una función, ¿sí? Por ejemplo, para 0 vale 1 y para 3 vale 5, por ejemplo. Y quiero saber cuánto vale para 2, ¿sí? Yo tengo, ¿qué información tengo? X sub 0, f de x sub 0, x sub 1, f de x sub 1. ¿Alguno de esos valores representa a esto o a esto? Ninguno de los dos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la forma de esto para que incluya la información que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, esta misma fórmula, ecuación lineal, la tenemos que expresar de otra manera para que incluya esta información y así poder utilizarla. Porque así como está, lamentablemente no la podemos utilizar. ¿Se entiende eso? Así no nos sirve. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo deducimos? Bueno, la teoría nos dice que no está solamente indicada, nos dicen, fíjense, bueno, nosotros queremos buscar, tenemos A y E, tenemos este puntito y tenemos este puntito, y queremos buscar el valor de D. Entonces resulta que acá tenemos un triángulo y acá tenemos otro triángulo. Entonces podemos utilizar la propiedad de triángulos semejantes y haciendo operaciones algebraicas de esta igualdad de triángulos semejantes, operarlo, ¿sí? Y de esa manera deducir cuál va a ser la forma de la ecuación lineal. Y eso es lo que hace ahí. Fíjense, empieza diciendo, bueno, y sub 1 es igual a f de x sub 1, y sub 2 es igual a f de x sub 2. Vamos a buscar para cualquier x cualquiera en ese intervalo entre x1 y x2, vamos a intentar buscar cuánto vale y. Entonces dice, bueno, cuando x está entre x sub 1 y x sub 2, ¿sí? Utilizando una recta que pasa por x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2, podemos crear esa función, ¿sí?
Entonces, en vez de buscar un y igual a f de x, vamos a buscar un y igual a r de x, que va a ser la ecuación de la recta. Entonces, utilizando el concepto de semejanza de triángulo, que es lo que veníamos conversando hasta ahora, fíjense que empezamos a definir, este sería la semejanza, ¿no? El triángulo formado por BAD es semejante al de CAE, entonces podemos deducir que AC sobre BA es igual a CE sobre BD, ¿sí? Esto no lo voy a comentar, tienen que ver con lo de triángulo semejante. Entonces, hacemos una simple, despejamos BD y nos queda AB por AC sobre, perdón, AB sobre AC por CE. O lo que es lo mismo, empezamos a reemplazar esto. Si nos fijamos, veamos AB, esta partecita que está acá arriba. AB. ¿Qué era AB? Veamos en el gráfico. Esto es AB. ¿Sí? ¿A qué igual? Fíjense. AB un segmento, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? A X menos X1, ¿sí o no? Bueno, entonces eso es lo que se puso ahí. Acá. X menos X1. Lo que estamos buscando es BD. Veamos qué es BD. ¿Qué es BD? BD es esto. ¿Y a qué igual eso? A I menos I sub 1, ¿sí o no? Bueno, entonces eso es lo que colocamos acá. Con similar criterio terminamos armando esta ecuación. Y fíjense que en esta ecuación ya no aparece el valor de la pendiente, o sí lo aparece, pero en términos de los valores que nosotros tenemos. Fíjense, tenemos x menos x1, x sub 2 menos x1, y sub 2 menos y sub 1, que son los datos que ya poseemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Despejamos este y que está acá, porque para un x cualquiera, nosotros estamos buscando el y. ¿Se entiende eso? Despejamos y entonces nos queda esta ecuación. Y, o sea, la ecuación de la recta va a ser igual a x menos x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 por y sub 2 menos y sub 1 más y sub 1. Simple. Esto es una función interpolante polinomial de grado 1. Entonces, con esta ecuación, pum, aproximamos. Y acá hay un ejemplo que sí tiene que ver con lo de ustedes. ¿Sí? El número de bacterias por unidad de volumen existente en la incubación después de X horas es presentado en la siguiente tabla. Si ustedes ponen, no sé, un alimento que está alimentado con una bacteria, ¿sí? Y ven cómo evoluciona esa bacteria después de cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? Fíjense, al principio el volumen de bacteria era 30. ¿Sí? Después de una hora el volumen de bacteria era de 48. Después de 2 horas, así, y se utilizó como criterio ver qué pasaba cada 60 minutos, es decir, cada hora. ¿Sí? Y se obtuvo eso. Y después viene alguien y me dice, pero yo necesito saber cuál es el volumen de bacteria, pero a las 3 horas y media. ¿Qué hace? Bueno, disculpe, volvemos a repetir todo el proceso, volvemos a colocar 30, un volumen de bacteria 30 al principio y nos aseguramos de estar atentos que a las 3 horas y media observamos. ¿Sí? Eso hubiera sido un criterio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Normalmente estos experimentos son caros. ¿Sí? No es así nomás decir, bueno, hay un costo. ¿Sí? Pero como ya tenemos esta información, probablemente lo mejor que podemos hacer es aplicar la técnica de interpolación. Fíjense. Tenemos que buscar cuánto sería el valor a las 3 horas y media. Y si queremos utilizar interpolación lineal, ¿cuál sería nuestro x sub 1 y cuál sería nuestro x sub 2? Si queremos buscar para 3 horas, 3,5. ¿Cuál sería nuestro x sub 1 y cuál sería nuestro x sub 2? Recuerden que le dije que tenemos que buscar
dentro del intervalo. Eso es lo que dice la interpolación polinomial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería nuestro x1 y cuál sería nuestro x2? Si queremos buscar para 3,5. ¿Saben cuál es x ahí, no? ¿Y cuál es f de x, no? Y quiero buscar para 3,5. Y lo tengo que cerrar entre dos puntos. Estoy buscando para 3,5. No me hagan enojar. ¿Cuál va a ser nuestro x1 y cuál va a ser nuestro x2? 3 y 4. Yo no sé si estaban dudando o no sé de qué estoy hablando. Y claro, si queremos usar interpolación polinomial, lo mejor que podemos hacer es encerrarlo entre los dos valores más cercanos. X1 sería, X sub 1 será 3 y X sub 2 será 4. Por lo tanto, f de X sub 1, ¿cuánto es? F de X sub 1, 91. Y f de X sub 2, 135. Bueno, ¿sí? Entonces, fíjense que en el ejemplo que yo puse, yo no utilicé 3, 4, sino que utilicé 2 y 4. ¿Es válido? Es válido. Después vamos a ver que hubiera sido mejor 3 y 4, digamos. ¿Sí? Pero fíjense, si yo utilizo 2,67, 2,67 como x sub 1 y 4, 135 como x sub 2, y estoy buscando para 3,5, ¿qué hago? La forma de la ecuación que recién hemos visto, reemplazo, ¿sí? Quiero buscar para 3,5, entonces fíjense donde dice x, pongo 3,5. X sub 1 vale 2, X sub 2 es 4, X sub 1 es 2, Y sub 2 es 135, Y sub 1 es 67, Y sub 1 es 67, reemplazo nada más. Entonces resuelvo esto, ¿y cuánto vale entonces I o R de 3,5 como figura acá? ¿Cuánto va a valer? 118. ¿Qué obtuvimos? Una aproximación del volumen de bacteria luego de 3 horas y media. ¿Se entiende eso? Y eso es la aproximación. ¿Sí? ¿No conocemos la función? No la conocimos, nunca la hemos conocido. La hemos aproximado con el polinomio de grado 1. ¿Sí? ¿Y cuál es el error que podemos cometer? Y bueno, para poder saber cuál es el error que cometemos, lo único que sabemos es, lo podríamos saber si supiéramos cuál es la función real, digamos. Pero como no sabemos cuál es la función real, ¿qué podemos hacer? Y no podemos calcular el error, digamos. ¿Sí? Supongamos que vuelven después, ¿qué pueden hacer? Y después pueden, a lo mejor alguien después en algún momento hizo el mismo experimento en otro lugar y obtuvo los mismos datos, pero él sí tiene la función real. ¿Se entiende? Entonces ustedes por ver el experimento que hizo otra persona, ¿sí? Otro científico, confía que luego de con las mismas características, la misma máquina, el mismo volumen de bacteria, la misma bacteria, el mismo alimento, las mismas condiciones, y obtiene que para 3 horas y media era 112. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el error que cometemos? El error absoluto, 118 menos 112, en valor absoluto es 6, ¿sí o no? ¿Se acuerdan del error absoluto, no? Y no se acuerdan nada. ¿Y el error relativo? ¿Cuánto será? 118 menos 112 sobre 118, todo en valor absoluto. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Pero bueno, eso sería. Y acá hace la pregunta, el valor que obtuvimos por observación, digamos, acá dice que alguien por observación pudo ver que a las 3 horas y media el valor le daba 112 y él obtuvo por observación. ¿Ese valor que obtuvo por observación será el real o también será una aproximación? También va a ser una aproximación. Siempre que sea observación, todo es aproximación. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bueno, así que fíjense que ahí, ¿qué criterios podemos utilizar para saber si una aproximación es real o no es real?
Bueno, algo que podríamos haber hecho es graficar la función que une, la función, una función lineal que una, o ver con una línea ir uniendo los puntos, ¿sí? Todos los puntos que tenemos. Y si los puntos más o menos que tenemos aparentemente son como una recta, está bueno que aproximemos con un polinomio lineal. ¿Se entiende? Fíjense algo como esto. Dice, tenemos otro ejemplo. Tenemos una fábrica de helados, ¿sí? Tenemos una fábrica de helados y se quiere hacer un estudio para determinar los ingresos que tuvo en agosto a partir de los gastos hechos. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el mes de agosto pudo ver que tuvo todos estos gastos y todos estos ingresos. Entonces, si él hubiera tenido un gasto, esto le salió como histórico, y queremos calcular si hubiera tenido un gasto de 55.000, ¿cuánto hubiera sido el ingreso? ¿Nosotros qué hacemos? No sabemos la función, ¿no es cierto? No la conocemos. Otra vez, no conocemos la función, pero la hemos podido graficar y unirla con puntos, ¿sí? Entonces, para un 55.000, y fíjense que en este caso, aparentemente la evolución de los ingresos respecto a los gastos es lineal, ¿sí o no? Entonces, aparentemente está bueno, estaría bien aproximar con un polinomio lineal, con una recta. Entonces, si tomo para 55.000, ¿cuánto me va a devolver de ingresos? Bueno, simplemente volvemos a aplicar la ecuación. Fíjense, acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar para 55.000, ¿no es cierto? De la observación, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que en este punto, aparentemente es esto, digamos. También por observación. O para 50.000, aproximadamente será un poco más de 60.000, ¿sí o no? ¿Qué estamos haciendo? Nuevamente observando, porque no tenemos el valor real, ¿sí? Tenemos 62.000. Y para 60.000, bueno, tenemos este valor, ¿sí? Entonces tomamos esos valores como datos de entrada, aplicamos la interpolación polinomial, ¿sí? Lineal, y para 55.000 calculamos el valor, ¿sí? Que en este caso nos da 69.500. Todo de aproximación. ¿Se entiende? Ahora fíjense que para el mismo caso ya sí nos dan una tablita. ¿Cuánto es para 20.000? ¿Cuánto es para 25.000? ¿Cuánto es para 45.000? Y para 62.000. Entonces en realidad deberíamos, para buscar uno de 55.000, deberíamos utilizar 45.000 y 62.000, porque son los datos que sabemos que son exactos. ¿Sí o no? Entonces aplicando eso y volviendo a interpolar, probablemente nos dé otro resultado y probablemente deberíamos confiar en ese resultado más que el que hicimos por observación, porque estos son datos exactos. ¿Se entiende? Eso es lo que intenta hacer todos estos ejercicios. Ahora, si nosotros tuviéramos 3 puntos, ¿no sería bueno utilizar esos 3 puntos? En vez de usar solamente 2. ¿Qué piensan ustedes? ¿No sería bueno construir una función que utilice los 3 puntos? Porque eso tenemos como información esos 3 puntos, en lugar de usar 2. ¿Qué piensan? Y sí, probablemente sería mejor, digamos. Entonces, no podemos, pero lamentablemente, para la interpolación polinomial lineal, sí o sí usamos 2 puntos. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que ahí nos ponen las limitantes, miren. En este ejemplo tratamos de estimar el logaritmo natural de 2 mediante la interpolación lineal. Acá está el ejemplo, miren. ¿Sí? Acá está el ejemplo. Lo que está en negro es la función logarítmica. ¿Sí? Y fíjense que lo que está en rojo son diferentes interpolaciones lineales, que hemos tomado un punto acá, por ejemplo, para
para 6 y el punto 1. Para x sub 1, para x igual a 1, la función vale 0. Y para x igual a 6, la función vale un poco menos de 2. 2, 4, 6, 8. ¿Sí? 1,8 aproximadamente. Tomamos esos dos valores, construimos la recta, y para un valor, por ejemplo, para 2, la estimación lineal que nos da es esta, y el valor real es este, o sea que tenemos mucho error, ¿se ve? Pero cuando tomamos, por ejemplo, volvemos a tomar x1 igual a 0, a 1, nos da la función 0, y luego tomamos 4, ¿sí? Como x sub 2, la función nos devuelve aproximadamente 1,30 y pico, ¿se ve? Y aproximamos con la interpolación lineal, fíjense que para el punto 2 nos da una aproximación más cercana. ¿Ven? ¿Sí? ¿Cuál sería la idea? Tratar siempre de hacer esto que les decía hace rato, de que el punto que estamos buscando, siempre buscar un x sub 1 y un x sub 2 que lo encierren. ¿Sí? Pero evidentemente no vamos a aproximar bien. ¿Por qué no vamos a aproximar bien aquí? Porque la función logarítmica es una curva. Y la interpolación lineal siempre va a aproximar bien cuando el fenómeno sea lineal. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Y en realidad deberíamos tratar de aproximar, ¿sí?, con otro tipo de interpolación. Por ejemplo, la cuadrática. ¿Sí? La cuadrática. Que va a consistir que en lugar de usar 2 puntos, utilizamos 3 puntos, también llamados nodos. ¿Sí? Porque necesitamos 3 puntos porque uno de esos puntos nos va a indicar la curvatura de la función. ¿Sí? Entonces, fíjense qué forma tiene el polinomio de grado 2. Ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí o no? Eso sí lo conocían. Pero estamos ante el mismo problema. Esa es la forma general de la interpolación del tipo del polinomio de grado 2. Pero estamos ante la misma situación que nos pasaba con el polinomio lineal. No conocemos el valor de A, no conocemos el valor de B y no conocemos el valor de C. Lo que nosotros tenemos es una tablita con 3 filas. X sub 1, X sub 2, X sub 3, perdón, acá dice X sub 0, X sub 1, X sub 2, con sus respectivos valores, Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2. Tenemos una tablita de 3 filas y 2 columnas. Entonces, ¿qué tenemos que volver a hacer? Tenemos que volver a expresar ese polinomio de tal manera que los valores de A, B y C salgan de los datos que ya tenemos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, ¿cómo se puede resolver eso? Bueno, si armamos un sistema de ecuaciones, ¿sí?, con 3 incógnitas, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y lo resolvemos con el método que ustedes quieran. ¿Con qué método podrían solucionar eso? Que ustedes han visto para sistemas de ecuaciones, para sistemas de ecuaciones. ¿Qué método pueden utilizar? ¿Ah? ¿Cuál es el más sencillo que han visto ustedes para resolver esto? Sustitución, si no digo no me sale, ¿no? Sustitución. Vamos despejando en una de esas, entonces C, reemplazamos en el de arriba y después vamos transfiriendo hacia arriba. ¿Sí o no? Vamos expresando cada ecuación en función del despeje de la otra función. ¿Sí? Bueno, tenemos varios métodos que podríamos utilizar, ¿no? Ahora, si lo queremos expresar esto en formación matricial, ¿qué técnica podrían haber usado? Gauss-Jordan. Digo que sí, bien, sí saben. Solo que no saben cómo aplicarle, en qué situación. Bueno, ahí podríamos haber aplicado Gauss-Jordan para representar ese sistema de ecuaciones
de manera matricial, y al resolverlo obtenemos A, B y C. ¿Sí? Bueno, pero se puede automatizar eso para hallar los coeficientes, y en realidad, fíjense que esto es más sencillo. Si nosotros expresamos el polinomio de segundo grado de esta forma, b sub 0 más b sub 1 por x menos x sub 0 más b sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1, que esa ecuación, llamada ecuación 1, es la forma de polinomio que se llama polinomio de Newton. Es el mismo polinomio de grado 2, pero expresado de otra forma. Si ustedes empiezan a resolver eso, te va a volver a quedar b sub 0 por x al cuadrado más b sub 1 por x más b sub 0. O sea, nos va a quedar el polinomio de grado 2. ¿Sí? Eso se llama polinomio de Newton de grado 2. Por eso dice f de 2. ¿Vieron que dice f de sub 2? El polinomio de Newton. Bueno, fíjense entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar cuánto vale b sub 0, b sub 1 y b sub 2. Porque ya fíjense que ya de esta forma ya está introducido x sub 0 y x sub 1. Ya hemos introducido. Bueno, si nosotros trabajamos, empezamos a ver, bueno, aplicando diversas técnicas, ¿sí? Si hacemos que x sea igual a x sub 0 y resolvemos el polinomio de Newton, ¿sí? Para x le decimos que x sub 0, vale x sub 0 y lo resolvemos, nos va a quedar que f de x sub 0 va a ser igual a b sub 0. ¿Se entiende? Entonces ya sabemos cuánto vale b sub 0. B sub 0 vale la función en el punto. ¿Estamos? Ahora, si eso fx sub 0, que es igual a b sub 0, lo reemplazamos en la ecuación 1, esta que está acá arriba, ahí, en esa ecuación 1, y lo resolvemos, ¿sí? Y lo resolvemos, fíjense, cuando decimos que x es igual a x sub 1, nos va a quedar eso que está ahí, f de x sub 0 más b1 por x sub 1 menos x sub 0, y lo resolvemos, vamos a despejar b sub 1, ¿sí? Y fíjense que quedó en términos de quién, de f de x sub 1, f de x sub 0, x sub 1, x sub 0, ya está, ya le hemos puesto a b sub 1 en función de los valores que tenemos en esta tablita, ¿se entiende? Así que ya tenemos b sub 0, ya tenemos b sub 1, y hacemos exactamente lo mismo con b sub 2, solo que acá sí nos va a quedar un poquito más. Si reemplazamos b sub 0 y b sub 1 en la ecuación 1, y además evaluamos en x igual a x sub 2, obtendremos el valor de b sub 2 igual a eso que está ahí. Que lo importante, ¿sí?, es que está todo en función de, f de, x, de los f de x sub i que tenemos y los x sub i que tenemos. ¿Sí? Pueden hacerlo en su casa. Después de 3 hojas van a ver que sí queda así. Entonces, ya que tenemos b sub 1, b sub 2 y b sub 0, reemplazamos en el polinomio de Newton y nos queda así. Recuerden que b sub 0 era igual a f de x sub 0, ¿sí? B sub 1 es igual a f de x sub 1 menos f de x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0, y ese más que está ahí, ese es b sub 2. No me voy a poner a nombrarlo, pero es b sub 2. Ya tenemos el polinomio de interpolación de grado 2 o interpolación cuadrada. Entonces, fíjense, para el mismo ejemplo del logaritmo natural de 2, ¿sí? Y fíjense que para el logaritmo natural de 1 nos da 0, el logaritmo natural de 4 nos da perdón, el logaritmo natural de 1 nos da 0, es lo que había dicho. El logaritmo natural de 4 nos da 1,38 y pico, y el logaritmo natural de 6 nos da 1,79 y pico, ¿no es cierto?
Entonces ahí tenemos nuestra tablita de interpolación. Y queremos aproximar para 2, dice, el logaritmo natural de 2, sin usar el logaritmo natural, sino que usando un polinomio de grado 2. Entonces, bueno, ahí tenemos cuánto vale b sub 0, b sub 1, ¿sí? B sub 2, lo resolvemos, ¿sí? Porque lo sacamos los datos de aquí. Sustituimos en la ecuación del polinomio de interpolación, fíjense, 0 va acá, 4,4620 va por x menos x sub 0, y b sub 2 es menos 0,518731, que lo ponemos acá y lo multiplicamos por esto. Y luego lo evaluamos para x igual a 2, porque queremos aproximar para x igual a 2. Entonces, donde está x ponemos 2, y x sub 0 sí lo conocemos, x sub 1 también lo conocemos. Reemplazamos y entonces el polinomio de grado 2 para 2 nos devuelve 0,568444. ¿Sí? Y como sí sabemos cuánto es el valor del logaritmo natural de 2, porque lo ponemos en una calculadora, podemos calcular el error relativo, el error absoluto, y fíjense que nos dice que el error relativo es del 18,4%. ¿Será mucho, será poquito? Depende del fenómeno, ¿sí? Pero fíjense que acá estaría. Fíjense, acá está comparando. ¿Se acuerdan que lo que estaba en negro era la función logarítmica? Lo que están como punteados son aproximaciones, ¿sí? Para x igual a 2 con interpolación lineal, y la que está con azul continuo es el polinomio de grado 2, ¿sí? Y fíjense que el polinomio de grado 2 aproximó mejor, ¿sí o no? Con error, pero aproximó mejor. Siempre, si la función real da indicio de que es una curva, entonces el polinomio cuadrático va a aproximar mejor que el lineal. ¿Se entiende? Bueno, y acá tenemos un caso que, para que ustedes lo fíjense, que se puede utilizar la interpolación cuadrática para hallar el máximo, ¿sí? Aunque siempre se va a recomendar que utilicen los métodos tradicionales para obtener máximo y mínimo, porque son mucho mejores, ¿sí? Pero fíjense cómo acá se muestra como un ejemplo, creo que está explicado, de cómo aproximar máximo y mínimo también con interpolación. ¿Se entiende? Cuando no te queda otra, y lo puede aplicar. Ahora, si puede utilizar el método formal, natural que nos han enseñado para aproximar máximo y mínimo, y bueno, usemos eso. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimadas estudiantes? Sí, porque todas son estudiantes, pues, no vino el estimado. ¿Sí? Bueno, y acá hay otro ejemplo más interesante. Y está en qué bibliografía ustedes pueden buscar esta información. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Cómo se trabajó? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Ahí vamos a dejar porque a la tarde le vamos a mostrar esto que se llama interpolación de Lagrange, que me permite generar un polinomio de cualquier grado. ¿Se entiende? Ahora imagínense que si lo hiciéramos como lo veníamos realizando recién, con que tenemos que hallar B sub 0, B sub 1 y B sub 2, con polinomio de grado 3 ya tenemos que agregar un B sub 3, con polinomio de grado 5, un B sub 4, y si tenemos que empezar a hacer operaciones algebraicas con los métodos unidades que vemos, nos hace una consulta y vemos cómo obtenemos los coeficientes. Por suerte, Lagrange encontró una forma de obtener esos polinomios de una manera más sencilla, usando sumatoria y productorias. Así que para la tarde recuerden el concepto de sumatoria y productoria. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es una sumatoria? ¿Y una productora? ¿Se han visto, no? Porque si no a la tarde vamos a tener problemas. Porque le anticipo esto nada más, miren, después de que vemos un poquito la teoría de eso,
vamos a llegar a esto. Esa es la ecuación de Lagrange, ¿sí? Que es una sumatoria de polinomios, donde L también es otro polinomio lineal, y entonces en definitiva nos va a quedar así. La sumatoria, fíjense que el polinomio dice sumatoria de f de x sub i por L de n y de x, ¿sí? O sea, el polinomio lineal el polinomio lineal, ¿sí? Y ese, ¿sí? Y ese polinomio lineal es simplemente una productoria. Entonces por eso digo que se acuerdan de la sumatoria y la productoria. La productoria son todo lo que está, ¿vieron? En la productoria todo lo que está al costado a la derecha. Eso se repite, se multiplica según lo que está escrito. Ahí fíjense que dice, desde j igual a 0 hasta n. Ignoremos por ahora el j distinto de i. J desde 0 hasta n. ¿Qué quiere decir? Que si n vale 3, yo voy a hacer x menos x sub 0 sobre x sub i, no sé cualquiera será, menos x sub 0 y después por x menos x sub 1 sobre x sub i menos x sub 1 por x menos x sub 2 sobre x sub i menos x sub 2. ¿Son productos lo que estoy haciendo? Sí. Porque cada vez que lo repito, voy multiplicando, por eso es productorio. Y en la sumatoria, ¿qué es? Justamente se suman los términos. O sea, hacemos, supongamos que va la sumatoria que dice desde 0 hasta 3, ¿sí? Donde n3 será f de x sub 0 por la productoria más f de x sub 1 por la productoria más f de x sub 2 por la productoria. ¿Se entiende? Eso es una sumatoria. ¿Vamos? Acuérdense un poquito de eso. Fue el único tema que no me costó a mí en la universidad. No sé por qué. Parece que lo tenía muy automatizado. Pero recuerden eso un poquito, traten de recordar eso un poquito para la tarde. Porque, en definitiva, esto, ¿qué tiene de bueno el polinomio Lagrange? Que si lo hacemos a mano también es complicado. Pero como es una ecuación de sumatoria por productoria, nosotros lo podemos programar en Scilab usando dos for. ¿Se acuerdan los for que vimos? ¿Sí? ¿Los for nosotros? Metemos un for para la sumatoria y metemos otro for para la productoria. Y metemos el for de la productoria dentro del for de la sumatoria y que se encargue de hacer todo Scilab. ¿Se entiende? Entonces al hacer eso y programarlo, le decimos, toma Lagrange, resolverlo. Le mandamos la tablita, los datos de la tablita, resolverlo vos. Y nos olvidamos. ¿Estamos? El gran problema de Lagrange es que para un polinomio después de grado 100 empieza a dar muchos errores. O sea, no podemos construir polinomios de grado... ¿Por qué? Porque todo esto de hacer sumatoria con productoria, donde el problema central es que la productoria tiene división, al haber división, chao, seguramente aparecen decimales, y si son muy grandes, si tienen muchos decimales, en algún momento hace el redondeo, y chao, empieza a arruinar la aproximación. ¿Se entiende? Por eso Lagrange no es efectivo cuando el polinomio que queremos armar es más grande que 100, ¿sí? De grado 100. Pero bueno, eso lo vamos a ver a la tarde. ¿Está claro, estimados? Bien. Pasen una hoja. No tengo ganas de conectarme a internet para... Bueno, no, sí, bueno, conectarme a internet para tomarle la asistencia. ¿No hay internet todavía, no? ¿Ya tenés internet? ¿O no? ¿Ya hay internet? Ya debería haber. Ahora hay que ver si me deja llegar el cablecito hasta acá. Bueno, para tomar la asistencia un ratito nomás. Ya tomo la asistencia y nos vemos a la tarde.
pienso orientar nada. A la tarde quieren que le oriente un poquito en Solver. Pero esa era la parte investigativa, ¿no? O sea que le estoy haciendo... Ya, no, o sea, sí lo investigamos, tenemos la teoría, lo que el texto dice que también lo apliquemos al punto 1 y al 2. Punto 1 y 2. Bueno, Ahí está. y ahí murieron. Ahí está. Ahí abandonaron. Ahí abandonaron la... Abandonaron todo. Bueno, nos vemos a la tarde. Háganme acordar nada más. Ah, seguro que me van a hacer acordar. Yo pensé que iba a ser suficientemente motivante conocer cómo funciona el Solver para que no tengan que programar lo otro. 12/9. Bueno, a ver, Colqui. Vos sos Colqui. De la Vega. Sos Alberén. Fernández. Gutiérrez. Kipildor. Rodríguez. Zulca. Tapia. Faltó. Sofía Yampa. Yurquina. Ah, vinieron todas. Bernal. 100% asistencia. Bueno, faltaron los dos compañeros nada más. Bien. Vamos a parar esto.